Acuario, vamos con Acuario. Acuario, lo que debes habitar esta semana del 4 al 10 de mayo. Si lo que estás buscando, mi estimado Acuario, es tener la mente clara, evita estar tan disperso. Acuario, esta es como si fuera la semana de estar, mejor dicho, en la dispersión total. Lleva tu agenda un poco más aterrizado, prioriza los detalles, analiza un poquito más cuidadoso. Soles ascendentes y lunas en Acuario es una semana que les hace la invitación a estar como más ordenaditos porque hay mucha energía en el aire, hay mucho en ustedes, pero no olvidemos que Saturno también está diciendo, prioriza en Aries, en tu casa 3, aprende a priorizar los detalles. ¿Qué más debes evitar, Acuario, esta primera semana del mes de mayo? Evitar luchas de pensamiento, el mal del pensador. Esta energía, o mejor, llamémosle por su nombre, esta cuadratura de Júpiter y Marte que van a tener ustedes en la casa 3 y 6, pues los conflictúa mucho en sentido de su forma de pensar en relación a lo que se debe hacer en el mundo laboral. Acuario, ustedes son los rebeldes del zodiaco, eso está muy bonito. Son los novedosos del zodiaco, eso está bello. Pero hay reglas que se deben seguir. Acuario, sigue la regla en tu trabajo. Blanco, blanco, negro, negro, azul, azul. Una cosa es tu opinión, Acuario, otra cosa es que a toda hora tengas que tener la rebeldía en la mano, porque entonces la rebeldía es muy buena porque revela cosas, porque cambia las situaciones y demás, pero también puede ocasionar Marte-Júpiter conflictos 3 y 6, diálogos innecesarios y conflictos y riñas en lo cotidiano, en lo laboral, en cómo tú te estás moviendo, innecesarias, por una palabra o por un temita. Entonces, como flojitos y cooperando, Acuario, dicho de otra manera, digámoslo de una manera bonita. Estas cuadraturas pues invitan mucho a ser muy didáctico, ¿no? Con el pensamiento. ¿De dónde sale la punción del pensamiento? Donde está Marte en Aries, en la casa 3, que es en su forma de pensar, y dónde va a rebotar en Júpiter en Cáncer, donde es la casa del trabajo, la cotidianidad. Y pues sí, muy bonito todo este tema de que Acuario sea un signo muy propositivo y muy lleno de ideas, eso está muy bien, pero de otra parte, pues también hay que medirse un poquito en los excesos. Eso es lo que está pidiendo esta contracción. De otro lado, pues mejor escenario, creo que lo hemos repetido ya varias veces. Ustedes tienen un súper, súper, hiper, mega escenario ahora con Urano de pleno en Géminis, facilitando mucho. Bueno, podemos decir que no todas las cuadraturas son malas y no todos los trígonos son tan bellos. Alguien me había dicho por ahí, uy, tú eres el primer astrólogo que dice que hay una cuadratura buena. Sí, no todas las cuadraturas son, ay, terribles, qué miedo, tengo una cuadratura. No, no, no todas las cuadraturas son así. Y hay trígonos que tampoco es que favorezcan que tú digas, ay, el gran trígono. Hay trígonos que tampoco son tan así. Entonces, este trígono, por ejemplo, para signos acuarios que estén como en una etapa de mucha ebullición, pues esto puede incluso traerles más bruma y traerles más ruido de la calma que pueden estar queriendo llegar a vivir. Aunque de por sí Acuario no es un signo calmado. Quieren ser calmados y quieren vivir en calma, pero es como si su mente y sus acciones y fueran en todo lo contrario a la calma, ¿no? A veces, o muchas veces, son ellos los que de manera inconsciente prenden algo y después, ay, tan raro, ¿y esto qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? No, Acuario. Entonces, pues muy bonita la energía para Acuario esta primera semana del mes de mayo. Yo creo que los planetas regentes están marcando puntos claves para ustedes. Quizás lo que hay que evitar es lo que decíamos, una invitación a evitar de pronto la rebeldía donde a veces no es tan necesaria la rebeldía, sino es más necesario seguir una norma o de pronto mostrarla de una palabra o con una manera, de una manera un poco más flexible. Esa también puede ser otra alternativa que le pueda servir. Hay ascendentes, soles, lunas, acuario que podamos tener por aquí, que podamos observar. Maestro, no soy tan así como usted dice. No, yo sé que no, claramente no. No todos los acuarios, yo no estoy diciendo que todas las personas de acuarios sean así ni que les vaya a pasar. No, estos son generalidades de lo que estamos hablando, pero no queriendo decir que
sea todo. Ya para temas personales de María, Teresa, de Juan, de Marcos, de Pedro, ya para esto los invito a que tengan una sesión conmigo en privado y ya analizando la carta natal en específico de cada persona, podremos profundizar hasta dónde va un tema u otro, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí en TikTok dicen que hay varios Acuario, yo soy Acuario, ascendente, mi pareja es Acuario, en Instagram, en Facebook, bien.